La serie de El Mandaloriano ha sido uno de los eventos de Star Wars más celebrados en los últimos años. A pesar de las buenas críticas, y que en general la mayoría de los fans estaban contentos por lo visto en los 3 primeros episodios. En redes sociales, hay televidentes molestas porque en los 3 episodios primeros solo hubo un personaje femenino. Un argumento absurdo. Hablamos de una serie que se inspira en las películas de samuráis y del oeste, de directores como Sergio Leone y Akira Kurosawa. Lo que caracteriza a estas películas en que solo hay un protagonista, que por regla general es un antihéroe solitario, que no destaca por socializar en exceso. Después de ver el 4º episodio de la serie supongo que ya estarán contentas. No obstante, a mí se me hace cada vez más necesario un mensaje de, no lo intentes en casa. Hola amigos, soy el hombre de la tierra y esto es el Arca Mictoum. Estás viendo un video Mictou para Mictou. Es cierto. El Mandaloriano no tiene muchas amigas. Pero es que tampoco tiene muchos amigos. Tampoco los tenía los personajes interpretados por Clint Eastwood en las películas que hizo con Sergio Leone. Pero el personaje femenino que apareció en El Mandaloriano, ¿era un personaje menor? No. Hablamos de la herrera mandaloriana que apareció en el primer y tercer capítulo. Es obvio que esta mujer ostenta un alto puesto en el grupo, con un oficio que en la vida real las mujeres no suelen promocionar: herrera. Sin embargo, estos son algunos comentarios que actualmente están en Twitter. Un comentario decía: 19:45. El tiempo que pasa antes de que un rol de mujer hable en el primer episodio de El Mandaloriano. Este comentario en mi opinión es absurdo. Criticar una serie que es sobre todo visual porque no habla una mujer. En los primeros 10 minutos del segundo capítulo no habla nadie. Ni hombres ni mujeres. Recordemos los Spaghetti Western de Sergio Leone, el guión se resume a 10 folios. Poco más. Cuando acabe la música, recoge el revólver y dispara si puedes. Inténtalo. Otro comentario dice: sin mujeres en el episodio 2 de El Mandaloriano. La discusión en redes se hizo más viral cuando Anita Sarkeesian, reconocida feminista y crítica de la cultura pop, se unió a la queja. En un mensaje dijo: estoy demasiado cansada. ¿O no hubo ni un solo personaje femenino en el primer episodio de El Mandaloriano? Lo cierto es que sí lo hubo. Pero lo que ellas quieren no son simples mujeres. Ya ni siquiera les basta con una mujer ejerciendo un trabajo como el de herrera, que en la vida real sabemos que pocas mujeres eligen. No. Eso ya no les basta. Lo que algunas quieren es la chica de las tortas. La chica que reparte galletas, bofetones y patadas.
Atraviesa paredes reventándolas como si fuera papel. La chica que se pelea con el protagonista masculino y le gana. Eso es lo que llaman personaje femenino. Es lo que realmente quieren ver. Lo que Disney les dio en el capítulo 4 con el personaje de Cara Dune. Y de esto iba la crítica que hicimos en el vídeo anterior. También dedicada a esta serie. Donde indicábamos que estos detalles no estropean la serie de momento. Pero consideramos como peligroso el mensaje actual. El feminismo hace creer que no es necesario esforzarse nada, si has nacido mujer, y de esto iba mi anterior vídeo. A veces hay que advertir que esto no se debería intentar en casa. En verdad pocas veces una mujer le podrá ganar en una pelea a un hombre. También quiero dejar claro que mi anterior vídeo no era un tributo al sacrificio innecesario. Al dolor innecesario. Todo lo contrario. Uno de los ejes centrales de la temática de este canal es la crítica a la inmolación de hombres por el bien del ginocentrismo. Como el injusto desequilibrio del mercado de citas. Como los casos de hombres que después del divorcio pierden su vivienda y buena parte de su salario, en muchos casos sin la posibilidad de rehacer su vida. Recordemos el final de los conflictos bélicos donde hay casos documentados, de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde se les decía a los hombres que debían dar la vida incluso cuando la derrota era segura. Por la defensa de las mujeres. Hasta el último hombre debía morir antes que la rendición. Ese sería el sacrificio negativo que por desgracia siempre le toca al hombre. Por otro lado estaría el tema tratado en el vídeo anterior. La actividad física, hablamos de algo positivo. El estudio, también hablamos de algo positivo. Si estudio o aprendo un oficio, me convierto en un profesional. Tendré más posibilidades de ser un deportista de alto rendimiento, o trabajar en una actividad profesional. El trabajo es un factor necesario. Aunque no es el único. Como vimos en un vídeo de Patricia McTough, también hay que tener presentes la suerte y tus aptitudes. Pero solo suerte y actitud no basta. No enviemos el mensaje en el cine y la televisión de que por regla general una mujer le puede dar una paliza a un hombre solo con actitud y suerte. Porque estamos mandando un mensaje incorrecto. Star Wars últimamente ha sido más feminista. Que la protagonista sea una mujer me da igual, ya que si me importara sería misógino, y los hombres libres no somos misóginos. Lo que me parece triste es que las seguidoras entre comillas, de la serie, solo están pendientes de, cuando sale el personaje femenino a reventarle la cara al masculino. Que ya no basta con que desde el primer capítulo ves que la jefa de los mandalorianos es una mujer. Y no cualquier mujer. El equipo de guionistas decida que, sea herrera, leñadora, o está en el equipo de limpieza de alcantarillas de Tatooine. No. Esto ya no basta. En mi opinión ellas esperan que debe ser más y mejor que el hombre. Pero sin esforzarse nada. De eso iba el vídeo anterior. En mi opinión se lanza un mensaje equivocado al pretender que las cosas vengan de la nada. Esto lo vemos en la polémica surgida recientemente en el fútbol femenino. Con huelga incluida. Ellas piensan que están siendo discriminadas. Pero, si comparamos el convenio laboral de las chicas del fútbol y las chicas del baloncesto, vemos que las mujeres de la Liga Femenina de Baloncesto, hace tiempo que resolvieron su problema y ganan un buen salario. Y es porque desde los años 90 han conseguido resultados, medallas, campeonatos. Esto ha animado a los patrocinadores que han invertido. Y ha sido por los buenos resultados de las chicas del baloncesto. Por el contrario, las chicas del fútbol español han ido de fracaso en fracaso. A nivel internacional. En el bádminton pasaría justo lo contrario. Aquí la mejor representante en España, es una mujer. Carolina Marín, no un hombre. Ha sido una combinación de trabajo, aptitudes y suerte lo que la ha coronado como la reina del bádminton. Por eso es la mejor pagada en su deporte. Sin importar su sexo. Pero en el fútbol femenino hablan de brecha salarial, cuando deberían hablar de brecha de resultados y seguimiento. Si la gente no las ve es porque su nivel actual es bajo. Deben demostrar que pueden ganar competiciones, aguantar la presión, mantener la concentración, darlo todo en un torneo corto como un mundial o Eurocopa. El mismo camino recorrido con los que intentas compararte. Y que implica entrenamiento y trabajo.